Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Entre Todos, este canal que ya se conoce por su diversidad, su inclusión. Mi nombre es Arturo Carrillo, voy a conducir esta mesa, que es una mesa que está dentro de la tercera temporada de Ética y Pandemia, y esa tercera temporada se la estamos dedicando a la vacunación. Y en esta mesa el tema es certificados de vacunación. Eh, para platicarnos y ojalá debatir este tema, se encuentran aquí tres ya conocidos de entre todos y conocidas expertos en la materia. La primera es Alicia Cruz, ella es socióloga, se dedica a la sostenibilidad. Y bienvenida Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, a gusto de estar aquí. Excelente. Se encuentra con nosotros también Agustín de Pavia, él pues también es viejo conocido de aquí de entre todos y abogado experto en derechos humanos. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto estar aquí para una mesa de discusión y debate, como siempre aquí entre todos y en la tercera temporada de Ética y Pandemia. Excelente, me gusta que vengas con ánimo de debate y de discusión. Eso siempre enriquece la, la información. Y también se encuentra con nosotros un reconocido abogado, Gonzalo Arcón, también ya ha participado aquí en el programa de Entre Todos. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo te va? Muchas gracias, don Arturo. Alicia, Agustín, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este panel que seguramente pues dará muchas reflexiones en todos estos temas que pues están de moda ahorita, ¿no? Muchas gracias entre todos por la invitación. Pues excelente, arranquemos. Pues yo creo que la pregunta obligada es certificados de vacunación. Primero, bueno, los certificados de vacunación es un documento que se otorga a las personas, se está otorgando en varias partes del mundo eh, para hacer constar que uno ya está vacunado. Este certificado lo otorgan los gobiernos. Y la pregunta obligada, me gustaría empezar contigo, Alicia. Eh, pues, certificado de vacunación. ¿El certificado de vacunación debe exigirse para tener acceso a ciertos lugares o no? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? En algunos países lo han tomado como una medida para para que las personas puedan ingresar a sus países. El caso de Israel es el más conocido, ¿no? Que él ya lo implementó. Pero creo que también tiene que ver con esta cuestión del manejo de la pandemia que cada país tiene. Entonces, a mí, en los casos con más contagios, me parece que sí debería de pedirse para esos países en específico, aunque, como lo habían en la plática previa a esto, me parece que sí es como violar el derecho de movilidad de las personas, ¿no? También. Yo creo que es un poco complicado en ese sentido, porque sí entiendo que los gobiernos lo hacen con el fin de poder evitar más contagios, y que han habido muchísimos. Israel es el que va como a la cabeza del control del COVID, entonces creo que también esta cuestión de implementarlo ha funcionado para ellos. El caso de, que no es la primera vez que se hace, ¿no? En 1897 se hizo cuando lo de la peste bubónica, también se aplicó algo parecido, y esto se hizo con el fin de no seguir con este brote. Me parece que es una medida sí muy extrema, pero considerando la manera en la que se mueven las personas, en las que no respetan las medidas de sanidad que se establecen, creo que llegar a este extremo es como lo último, ¿no? Yo creo que es lo último que se debería de hacer. Empezar con lo que se ha llevado, que es este manejo de la pandemia con el cuídate a ti, cuídalos de tu entorno y así, ¿no? Poco a poco. Mm, Desgraciadamente, pensando en una cuestión de derechos humanos, sí sería como algo, podría verse como algo que violenta esa parte.
Yo lo veo de ese modo. A mí me parece que para mí está bien que se pida este tipo de, pues sí, de pasaporte, de que sepan que tú ya estás con las vacunas, el esquema completo para que puedas ingresar. Me parece, no tengo no tengo certeza de esta parte, pero me parece que en Estados Unidos sí lo están pidiendo como una medida para ingreso en algunas partes. No lo tengo bien el dato, entonces a mí sí me queda como claro que es justo para evitar que haya más brotes, ¿no? Yo sí lo veo como algo que sea plausible, al menos a mí me parece que sí, para evitar más contagios. Tenemos países como Brasil que han tenido un manejo de la pandemia pésimo, o sea, de verdad que Brasil está súper mal. Entonces hay momentos en los que para viajar sí sería como un requisito, no que sea como lo que se plantea como el pasaporte, que es algo obligatorio, pero sí al menos que tengan como un modo de justificar que sí se vacunaron, ¿no? Que además de todas maneras al viajar te piden que te hagas la prueba COVID para que no salgas negativo, digo, perdón, no salgas positivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, yo sí consideraría que sería bueno que se implementara. Ok, en Estados Unidos parece que a nivel federal no se ha implementado. Yo sé, la información que tengo son 3 ciudades hasta ahorita, Nueva York, Nueva Orleans y San Francisco, las que han pedido el pase, el pase sanitario para poder ingresar a bares, restaurantes, espectáculos donde haya más de cierto número de personas. Sin embargo, hay otros países que se han puesto más draconianos con esta medida, como Francia, en donde es obligatorio, por ejemplo, para el personal de salud. Y, y bueno, más adelante podremos platicar de esto, pero mencionaste algo. Podría parecer que atenta contra ciertos derechos humanos. Lo bueno es que aquí en la mesa tenemos un experto en derechos humanos, que es Agustín de Pavia. Entonces, él nos puede responder la difícil pregunta de, yo te la haría así, ¿qué derecho es más importante? ¿El de uno a circular libremente, a la libertad de reunión, o el derecho de todos a no estar expuestos a un contagio, que es la razón que justifica la implementación del pase sanitario, Agustín? Qué bueno que lo planteaste en este sentido, de libertad. Y precisamente eso es el gran debate, la libertad individual sobre la libertad general. Y ahorita que estamos hablando de pasaportes sanitarios o restricciones de vacunación por estar o no vacunado, en principio implica una libertad básica de no estás vacunado, bueno, vas a tener que quedarte en cuarentena en lo que vemos que no tenés el virus, y posiblemente en ciertas zonas que serían lugares cerrados no puedes ir a ellos por el grado de contagio que puedes presentar. Es como tú tienes libertad de hacer ciertas cosas, pero ciertas no, y tienes la libertad de decidir si quieres hacerlo o no. Ahora, otra cosa es cuando un país te restrinja la libertad de ingresar a su país. Y aquí viene el problema, que era el gran debate de ética y de derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísimas vacunas, le sobran, y nos han vacunado todos. Y ellos sí podrían decir, bueno, ya es tu libertad vacunarte o no. Pero en caso de México es de hoy, tengo 18 años, pero en mi estado todavía no llega mi vacuna. Entonces, si la Ciudad de México impone esa restricción, realmente los otros estados que no tienen esa libertad y que dicen no tengo la vacuna, ahí sí resultaría ser discriminatorio. Ahí no hay, ahí no es cuestión de voluntad, ahí es cuestión de que no tienes la vacuna. Otro aspecto, imaginémonos de viajas con una familia y tienes niños, o por una razón específica tú no te puedes vacunar por situación médica, entonces no puedes viajar. Es decir, no podemos hablarlo de términos tan generales, la restricción de vacuna. Ahora, también del otro punto de vista, tiene una justificación de política pública y
de salubridad, decir, yo ya controlé la vacuna, mi población sufrió restricciones a su libertad. No voy a permitir que vuelva a crecer esto, que es un riesgo potencial. Sí tengo el derecho de proteger a todos los demás, pero tienes que saber exactamente qué, cuándo y dónde. Tienes que ser muy precisos. La razón que Israel puso esa restricción es de que es un país pequeño con poco territorio y pudo vacunar a toda su población en tiempo récord. Actualmente, ahorita ya estamos viendo que las vacunas no tienen el mismo efecto y están utilizando esquemas de monitoreo en Israel. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de Israel está vacunado y fue de los primeros países en llegar a ese punto de vacunación que es la inmunidad general. Y eso es lo que uno está viendo, ya es cuando estás viendo necesitas más vacunas, entonces el pasaporte, una tercera. En el caso de Israel, ¿qué harías? Si nosotros no tenemos la tercera, podemos ir al país de Israel porque ellos ya quieren la tercera, ahí estaría el dilema. Hay que aclarar entre lo que sería un pase sanitario y la obligatoriedad de una vacuna. No es lo mismo. Y aquí es donde me gustaría preguntarle a Gonzalo. El pase sanitario es una exigencia como en Francia, en donde te piden ya sea que estés vacunado, una prueba negativa de COVID o un certificado de sanación de COVID. Cualquiera de esos tres es un pase sanitario. Nadie te está obligando a que te vacunes, que es una cosa diferente. ¿Tú cómo considerarías una medida y la otra aquí en México, Gonzalo? ¿Se podría obligar a las personas, a los ciudadanos mexicanos, o a cierto sector, como en Francia, que es el sector salud, a que se vacunen? Y por otra parte, ¿sería legalmente admisible establecer una especie de pase sanitario? Es decir, no una obligatoriedad, sino un documento que diga que o ya te vacunaste o, o ya sanaste de COVID o tienes una prueba positiva, que es muy diferente. Háblanos del marco legal de ambas, por favor. Ok, muchas gracias, Arturo. Y bueno, a ver, déjame hacer primero una perspectiva, poner una perspectiva antes, dar un paso atrás de tu pregunta, ¿no? Yo estoy a favor totalmente de la vacunación. Yo mismo ya tengo 2 vacunas. Tuve yo una condición médica en 2015 que se llama síndrome de Guillain-Barré y era una de las, digamos, de los cuestionamientos médicos que hay para que la gente se vacune, ¿no? Es una condición médica que con la vacunación me pudiera despertar nuevamente este síndrome. Yo, sin embargo, lo consulté con mi doctor y tomé la decisión de vacunarme porque sobrepasaban los beneficios al riesgo de que me volviera a dar este síndrome, ¿no? Entonces yo primero quiero decir que estoy a favor de la vacunación. Sin embargo, el tema de los pases, de los pasaportes o de los certificados de COVID, yo creo que hay que tomarlo con mucha precaución, ¿no? Inclusive la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO han cuestionado que éticamente o digamos se pongan en vigor desde el punto de vista legal estos certificados por tener un potencial impacto discriminatorio, ¿no? Y aquí la cuestión que tenemos que resolver también es una cuestión de temporalidad en un doble aspecto. Por un lado, tenemos que ver desde un punto de vista de bioética o científico una relación de medio a fin. ¿Qué dicen hoy los científicos? Todavía no está comprobado que las gentes que estén vacunadas no sean portadoras del virus. Entonces, una relación de medio a fin, pues todavía no tenemos la certeza de que el pasaporte COVID pues sea
válido, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista médico, nada garantiza que una persona que está sentada en el restaurante, que dejaron entrar y que tenga ahí su pasaporte COVID, no pueda ser portadora del virus, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista temporal, seguramente en el futuro ya tendremos más elementos médicos, científicos, para garantizar que con un documento ya, o con una vacuna o con una cierta medicina, ya no te vaya a dar COVID. Entonces, en ese momento yo creo que sí sería tal vez un poco más pensable empezar a discutir si el pasaporte COVID es válido. Creo que desde el punto de vista médico todavía esa relación de medio a fin no la hemos encontrado, ¿no? Y desde el punto de vista también temporal, hay que considerar lo que ya decía Alicia, de que hay países que están muy avanzados en el tema de la vacunación. Israel, digo, vi los datos, no sé si sean ciertos o no, pero Israel tiene un porcentaje de la población del 80%, ¿no? Creo que es el país que más alto porcentaje tiene. Digo, no sé si sea más el 80%, pero lo que yo vi salía que era el 80%, ¿no? Y sí instrumentaron este famoso Green Pass, o este pase verde, o este pasaporte COVID, por llamarlo de alguna forma, pero ellos sí han puesto a disposición de toda la población los medios para que se vacunen. Ahora, hay también en datos, creo que de la Organización Mundial de la Salud, son solamente 24 naciones las que han tenido un programa eficiente y rápido de vacunación de su población. Y todas las demás no, ¿eh? Y olvidémonos de los países en vías de desarrollo, los países pobres. O sea, países latinoamericanos, países africanos, pues la verdad es que los gobiernos no han puesto a disposición de la población las vacunas. Entonces, instrumentar un pasaporte COVID a estas alturas, por eso digo que la cuestión es de temporalidad, ¿eh? A estas alturas del partido, creo, o sea, yo pienso que en mi opinión sería discriminatorio, sería discriminatorio, ¿no? Entonces, digamos, esa sería la primera, digamos, reflexión que yo dejo sobre la mesa, porque pues potencialmente podemos tener más perjuicios en poner este pasaporte que los beneficios, ¿no? Ciertamente, de alguna forma, por eso dije que yo estoy a favor de la vacunación. Yo creo que todos deberíamos de vacunarnos. Creo que el bien común y la inmunidad de grupo, pues la tenemos que alcanzar. En materia de la pandemia, por ahí dicen los médicos un dicho, los científicos o los epidemiológicos, dicen la pandemia no se acaba hasta que se acaba para todos. Hasta que se acaba para todos. Entonces, con un principio de solidaridad, aunque haya un solo humano que no esté con esta inmunidad, la pandemia sigue, ¿no? Esa sería, digamos, la primera reflexión que hago antes, digamos, de contestar a la pregunta. No sé si quieran discutir esto y luego ya podemos pasar al tema de la legalidad de la vacunación o no, ¿no? Ándale, súper importante lo que comentas, Gonzalo. Vamos a dejar para un poquito más adelante el tema legal, pero trajiste algo muy, muy interesante que es, bueno, mientras que Israel tiene esas condiciones, Bangladesh tiene esas condiciones. Entonces, yo creo que no podemos hablar ahorita de implementar un pase sanitario universal y habría que analizar caso por caso. Pero me gustaría, ya que Agustín tocó el tema de la libertad, Alicia, la definición, digamos, de trabajo, de libertad en el ámbito de derechos humanos, no existe a secas. Es decir, la libertad a secas no existe. Yo no tengo la libertad de ir a casa de Gonzalo y agarrar su coche y llevármelo. Eso no existe. No existe la libertad de golpear a Agustín. Tampoco existe esa libertad. Es decir, la definición de trabajo de libertad es esta, es la libertad con los otros, no contra los otros. Es por eso que existe la regulación y no podemos conducir un auto si estamos tomados. Es una infracción, está prohibido, porque ponemos en riesgo a los otros. Entonces, en ese sentido, ¿no será el pase sanitario algo similar, como lo dijo Macron,
¿Por qué si aceptamos bien todos no darle el guante a una persona que tiene cierto grado de alcohol en la sangre, lo cual representa un riesgo para los demás? ¿Por qué eso lo aceptamos bien y no aceptamos bien el hecho de que una persona que no esté vacunada o no traiga una prueba negativa o no muestre un certificado de sanación? ¿Por qué no aceptamos bien que eso implica cierto riesgo para los demás? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alicia? Bueno, ahí me corregirán los abogados, pero me parece que en este sentido, muy a pesar de... Yo también estoy en favor de la vacunación, entonces en este sentido, a mí me gustaría mucho que se pudiera hacer como cuando es un beneficio que es retroactivo y es para toda la población, ¿no? Pero aquí también me encantaría que de alguna manera se pudiera, que se implementara como algo, híjole, yo sé que me van a odiar, pero algo obligatorio, la vacunación no obligatoria. Bueno, yo trabajo en el gobierno y a nosotros, en este caso salió en la Gaceta en junio, que para que te presentaras a trabajar ya de manera regular en tu horario normal, tenías que tener tu certificado de vacunación completo. Y había una parte en letras chiquitas yo la detesté, que decía, si no te quieres vacunar porque no es obligatorio, tienes que cada 15 días ir a que te hagan una prueba de COVID, ¿no? Entonces, a mí se me hace en este momento todavía algo incoherente, porque te van a poner a trabajar 12 horas, porque bueno, yo tengo un horario especial, pues trabajamos 12 horas con otras personas que por área a veces son hasta 7 personas. Entonces, vamos a trabajar 7 personas que a lo mejor solamente 2 nos vacunamos y las otras, como no es obligatorio, pues no se vacunaron y mantienen su vida normal y hacen y deshacen. Entonces, hay un riesgo enorme porque estás encerrado en una oficinita chiquitita. Entonces, yo siempre, bueno, yo sí lo he externado con amigos y familiares que a mí me encantaría que fuera obligatorio que te vacunaras. Así como te dicen, vacuna a tus hijos con todo tu cartillita y llévalos para todo lo demás, igual, ¿no? ¿Sabes qué? Pues aquí está tu certificado para que ya estás vacunado. Y con eso tener un poco, no digo que vas a ser inmune, caramba, no, tampoco. O sea, tienes las vacunas y corres también el riesgo porque tenemos unas variantes como la Delta, que puede igual y salir otra, no sabemos todavía, porque no se ha eliminado, bien lo decía Gonzalo, y tiene razón, hasta que no todos los demás estemos bien y no haya nadie, esto se va a acabar, pero tenemos variantes y a lo mejor podría salir otra variante, no lo sabemos, porque no hay una certeza, no conocemos en ese sentido médicamente, como bien lo decía Gonzalo, no tenemos como no podemos ver hacia el futuro y decir, ya se acabó o se va a acabar tal día, ¿no? Pero en este sentido, creo que ayudaría bastante que todos de verdad se vacunaran, porque de alguna manera disminuiría un poco el riesgo. Tengo unos vecinos que toda la familia se enfermó con la variante Delta, porque no creen en la vacuna. Entonces, este tipo de cuestiones, a pesar de que te lo diga un experto, un científico, creen más en el señor que hace jugos, ¿no? Entonces, me parece que también hay mucha desinformación y también hay una enorme cantidad a la vez de información, pero información que no es con respaldo científico. Y eso le gana bastante a lo que deberíamos poner más atención, que es lo que la ciencia te está diciendo. Pues a mí yo sí tengo esta idea de que se pudiera de alguna manera hacer que la gente se vacunara. O sea, en verdad, que para que tú te puedas presentar a trabajar, de verdad tengas que estar vacunado. Para que te presentes en la escuela debas estar vacunado, porque eso de alguna manera disminuiría un poco el riesgo. No digo que no haya la posibilidad de que te contagies, porque puede pasar. Hay casos de personas que ya vacunadas se contagiaron de la variante Delta. Y entonces lo que pasó es que no terminaron intubados, ¿no? Como en otros casos. Entonces creo que eso ayudaría un poco.
yo sí voy más por esta idea. Por eso digo que me van a odiar, porque sé que con el derecho en este sentido no puedes obligar a alguien, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que fuera como algo obligatorio. Ok, me voy a poner del lado, del lado del diablo. Yo creo en las vacunas, yo estoy vacunado. eh, eh, Estoy más o menos informado y sé los alcances de la vacuna y como dice Gonzalo, no son totales, pero sí disminuyen riesgos. Y, y pongámonos, o me quiero poner del lado como abogado del diablo, y voy contigo, Agustín, y te digo, ¿sabes qué? Yo no me quiero vacunar, Agustín. Y en mi trabajo me están obligando, soy compañero de Alicia y me están obligando a una de dos, o a vacunarme o a hacerme una prueba. Pero yo no lo quiero hacer porque es mi cuerpo, porque no tengo el dinero y porque no me da la gana. Eh, Esas disposiciones atentan contra mis derechos como persona. ¿Tú me puedes defender, Agustín? ¿O me vas a decir, no, 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 no es tan así? ¿Qué me vas a decir? A ver, para que sea algo de derechos humanos, específicamente de discriminación, tiene que ser objetivo, racional y proporcional. En principio, la eficacia de las vacunas es un porcentaje. Objetivo y proporcional podría ser, ¿sabes qué? Tienes que estar en un espacio con tantos metros, con un cubrebocas, lavándote las manos tanto tiempo y tomándote pruebas de COVID. Ojo, y el problema de eficacia que tú tengas y comprar tu propio equipo, eso va por tu cuenta. Es como un incentivo contrario. Tú tienes la libertad de no vacunarte, pero sí tienes la responsabilidad de no afectar a los otros. Y la medida que se está tomando como colectivo sí es objetiva, racional y proporcional. Es decir, no existe una discriminación. Ahora, lo que sí podría ser violatorio es de que, sabes que yo no me quiero vacunar, puedo tomar las medidas de seguridad, puedo trabajar desde casa. Te doy todas las alternativas que garanticen la seguridad de todos los demás. No, a fuerzas todos tienen que estar vacunados. Ahí sí sería discriminatorio porque atenta contra tu libertad y tu dignidad por motivos religiosos. No, no creo que es como, y es una excepción básica en las vacunaciones, que es por creencia, pero es por creencia religiosa en algún aspecto, no es por creencia de la falta de eficacia, que es ignorancia. Eso es distinto. Y, por ejemplo, hablando de la libertad de vacunar o no de vacunar, yo me vacuné porque yo tenía temor de contraer el virus, pero me vacuné como cualquier profesor con una vacuna que resulta ser menos efectiva que las demás. Entonces, aunque yo vaya a trabajar, les puedo decir, aunque esté vacunado, la eficacia de mi vacuna es distinta. Entonces, es probable que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme en casa. Hasta el propio gobierno, cuando emitió las órdenes del gobierno federal, decía, ojo, todos vacunados. Ahora, el porcentaje que no se quiere vacunar y con eso decir, no regreso a trabajar, no lo pueden hacer. Si tú no quisiste porque no lo crees o dices, no quiero por no regresar, esa es tu responsabilidad individual y tu responsabilidad es que tomes las medidas de sanidad o las consecuencias de seguridad de sanidad general. Ahora, el otro aspecto de responsabilidad general, el propio gobierno te dice, si todos regresan a sus lugares, existe un riesgo por la eficacia de las vacunas y de los que no se quieren vacunar, que yo tengo que tomar medidas, como decía Alicia, todos en la misma oficina, ¿no? Y ahí mismo el gobierno te dice, aún regresando, vamos a regresar escalonadamente, trabajo en casa y las reuniones, que es como el gran punto de riesgo de que te juntas con varias gentes y de dónde salió esto para detectar de dónde es el brote. Dijeron, las reuniones también serán de vía electrónica, es decir, aún con la vacuna o no la vacuna, las medidas de sana distancia, las medidas están aquí para quedarse por ser racionales y buenas prácticas.
Yo les he comentado, sana distancia. No, eso no es una sana distancia. Eso se llama distancia de accesibilidad. Si eres persona con discapacidad, eso es 1,5 metros, es tu espacio vital para que te puedas mover. Siempre tenías que tener ese espacio. Si me dices que en una oficina, que en una escuela no la podías tener, eso implicaba que automáticamente estabas discriminando a los usuarios de sillas de ruedas y personas con discapacidad por no respetar su espacio. Realmente ese es el futuro. El futuro es tener un diseño universal que las prácticas disminuyan el riesgo o no, con o sin la vacuna. Porque llegamos a tener un riesgo hacia el futuro, como decía Gonzalo, temporalmente se podía dar, pero imagínate que en 2, 3, 5 años ya te obliguen a tener cuántas vacunas y el riesgo técnicamente va a disminuir, porque en algún momento, ya con las medidas que vamos a tomar y que todos estemos vacunados, el riesgo de contagio debe ser menor. Ahora, la obligación de pasaporte y la obligación de tener las vacunas en tu trabajo, como es una restricción de libertad, tenemos la historia humana dice, una vez que das una libertad, es muy difícil que te la devuelvan. Precisamente por eso es como la discusión de pasaporte sí, es posible, pero debe ser temporal. Pero ya ser un pasaporte, y especialmente hablando de 2, 3 años, y que los estados mal que bien sí pueden manejar la pandemia con medidas y vacunación, ese temor hacia el extranjero y que venga de otro lado es distinto. Pongamos el ejemplo. ¿Qué dicen? Es que los extranjeros traen el virus. Y eso es algo contra los migrantes, de por qué aumenta en los estados del sur, específicamente del sur de Estados Unidos, el virus. Es que los migrantes ilegales lo están trayendo. Es que ellos no se pueden vacunar porque no existe. Y no hay manera que impidas que no vayan, porque tú no tienes un programa migratorio correcto. O sea, pero no es por migrantes, es por la condición general del país que no estás siendo solidario, pero no es por su naturaleza de migración. Y ahí es cuando ves un discurso de discriminación. Ok. Gonzalo, me gustaría regresar contigo al tema legal. En México, para no hablar de todo el mundo, vamos a quedarnos en México y te lo voy a preguntar de la siguiente manera. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron emitió este pase sanitario, que ya les platiqué en qué consiste. Para acceso, se exige para acceso a restaurantes, a bares, a exposiciones, a cines, y se exige también para subirse a cualquier transporte de longitudes largas. Es decir, para el transporte urbano no se exige, pero para viajar en avión, en tren, en autobuses, entre ciudades, sí se exige. Se exige para el acceso a los supermercados y se exige para el acceso a centros de salud. Es obligatorio para el personal médico y para todos aquellos que estén en contacto con el público. Levantó muchísima protesta en Francia, incluso lo llegaron a comparar con la discriminación nazi contra los judíos, cosa que fue repudiada incluso por los judíos franceses, dijeron que era una exageración. Por lo que se fue esta medida al Consejo de Estado francés, que es, digamos, su Suprema Corte de Justicia, la que decide si una medida del gobierno es o no es constitucional. Se fue y resulta que sí es constitucional. No está fuera de la ley francesa, es perfectamente aplicable y está justificado desde el enfoque legal en Francia. Aquí en México, ¿estaría justificado un pase sanitario legalmente, no en los términos de temporalidad en los que hablas, sino legalmente? ¿Nuestro marco legal permitiría la exigencia de un pase sanitario? Gracias, Arturo. Bueno, así, a ver, déjame, la respuesta no está tan sencilla. Desde el punto de vista estrictamente legal, sí existe la disposición de la Ley General de Salud, es el artículo 144, que potencialmente podría emitir el gobierno una declaratoria para hacer obligatoria una vacunación cuando las circunstancias lo permitan.
Estoy hablando desde el punto de vista estrictamente legal. Ahora, un poco como bien decía Agustín, pues tenemos que ver esto no nada más desde el punto de vista legal, sino al amparo de nuestro marco regulatorio, de nuestras libertades fundamentales, de la Constitución, y vienen muchos cuestionamientos, ¿no? Vienen muchos cuestionamientos, el derecho a elegir, ¿no? El derecho religioso, que bueno, evidentemente tienen que estar bien fundados para poder hacer, digamos, anteponer este derecho frente a esa potencial obligación de sí hacer obligatoria desde el punto de vista legal que sí existe el fundamento legal, la vacunación, ¿no? Pero bueno, es que el tema legal yo creo que se queda corto, Arturo. Yo creo que el trasfondo fáctico de los pasaportes de vacunación pues es mucho más importante que el mero tema legal, ¿no? Digo, aquí las preguntas que nos tenemos que hacer, digo un poco para ponerme un poquito más en medio, es ¿toda discriminación es injusta? Yo creo que ya tú medio respondiste la respuesta con el ejemplo del no manejar en estado de ebriedad, ¿no? Si yo no tengo una licencia de manejar, porque no he hecho el examen para manejar un coche o un avión, digo lo que tú quieras, pues no me están impidiendo, ¿verdad? No me están violando un derecho, porque pues ciertamente yo tengo que tener la pericia necesaria para poder volar un avión, un helicóptero o poder manejar un automóvil, ¿no? Entonces, que yo no me dejen manejar sin una licencia de manejar, creo que no es discriminación, o sea, no, es una discriminación, sí, porque me están separando. Sin embargo, no es una discriminación que es ilegal, ¿no? Aquí don Agustín me corregirá, igual los términos que estoy usando no son necesariamente los correctos, pero bueno, ahí partimos, digamos, que sí existe el fundamento legal desde el punto de vista de la Ley General de Salud, es el artículo 144, que potencialmente pudiera ser obligatoria la vacunación a toda la población. El presidente López Obrador ha manifestado que no, entiendo que no lo va a hacer, digo, al menos en algunos discursos que he leído, ha manifestado que no va a ser obligatoria la vacunación, a pesar de existir el fundamento legal, ¿no? Y luego, como decía, nada más quiero apuntar lo que ya comentaba don Agustín, pues si hay otros derechos que también que hay que ponderar, ¿no? El derecho a la elección de no me quiero vacunar o no me puedo vacunar por una cuestión de salud. Hay gente que no se puede vacunar, yo mismo tuve esa duda, ¿no? Algunos doctores recomendaban que que hubiéramos tenido Guillain-Barré, pues no nos vacunáramos, ¿no? O gente religiosa que dice, pues yo por un motivo religioso, pues no me quiero vacunar. Entonces hay que ponderar también esos derechos con el derecho que tenemos todos ya lo ponía Alicia, pues de vivir en un ambiente de salud, ¿no? En un ambiente sano, digamos. Alicia, ¿tú sientes que... Ahorita quiero regresar contigo, Gonzalo, porque por ahí escuché que hay un organismo que creo que es el de epidemiología o algo así, que es uno de los 3 que tiene la facultad de poder suspender el Estado de Derecho. Es en caso de una pandemia, en caso de guerra y no me acuerdo qué otro caso. Entonces, y es perfectamente legal. Esta norma ahorita, yo creo que tú me vas a corregir bien con eso. Y quiero regresar con eso, pero Alicia, el tema, cuando vayas a trabajar y te encuentres con tus compañeros, va a haber posiblemente fricciones, porque la decisión de ir vacunado es de cada uno de ellos y tú vas a sentir, como lo estás comentando, que te van a estar poniendo en riesgo. ¿No será esto crear o dejar el espacio a la sociedad, pasarle ese problema de me vacuno o no me vacuno a la sociedad cuando debería ser una decisión del gobierno y decir, el gobierno toma una postura y la postura es que sí,
se vacunen y no dejar a libre albedrío y entonces pasar esa discusión a las personas. ¿Qué crees que sea mejor? Tú eres socióloga. ¿Deberán resolverse esos roces socialmente entre los individuos o deberá de intervenir el Estado y salir a decir, no, señores, tiene que ser así? ¿Qué piensas? Bueno, de entrada, hay un manual administrativo que rige a los trabajadores, ¿no? Entonces, ese manual es el que te guía con estas cuestiones de qué puedes y qué no puedes hacer, ¿no? Y una de las importantes es esta cuestión de la convivencia, ¿no? Te norma en la manera en la que puedes convivir con tus compañeros. Y en cuanto a la parte de la vacuna, el Estado, y pasó con esta cuestión de la vivienda, se dio su responsabilidad como Estado a otros, ¿no? en aquel tiempo. Entonces, me parece que en ese sentido debería de retomarlo él. O sea, sí debería de ser el Estado el que determine y el que ya con esta cuestión que ahora ya que Gonzalo nos explicó, sí existe como legalmente digamos, de dónde pueda agarrarse el Estado para poder llevar a cabo esta cuestión de la vacunación, ¿no? Pero tenemos tres órdenes de gobierno, ¿no? Al final, está la local, el estatal y el federal. Entonces ahí también hay como que hay muy poca sinergia, ¿no? También lo vimos apenas cuando el gobierno federal dijo es rojo y el gobierno local dijo es naranja. Entonces hay como una cuestión de también deben de ponerse de acuerdo en los tres niveles de gobierno para que el manejo de la pandemia de verdad sea de un modo en el que la responsabilidad tenga el gobierno, no las personas. Sí, en el sentido, sí le toca a las personas en el sentido de la parte individual, ¿no? O sea, en su pequeña, por ejemplo, en este caso a la familia. Yo como individuo sigo las medidas sanitarias, mi familia, y lo replico en la familia, y así vas, ¿no? De poco en poco. Pero ya en cuestiones más específicas y que le corresponden al Estado, porque nosotros no tenemos como los medios, en este caso la infraestructura, como es el caso de los hospitales, de los centros, de todas estas cuestiones, ¿no? Me parece que ahí sí tendría que tomar las riendas el gobierno, hacerlo. Digo, esta cuestión de la ley es fundamental y si tienes algo que te respalde para poder tomar una decisión, yo creo que en determinado momento sí tendría que llevarse a cabo. Entiendo todas esas cuestiones y que el individuo puede o no decidir si lo hace, pero también hay que tener en cuenta que siempre el colectivo va a ser mucho más importante que la parte individual. Entonces eso no lo puede cambiar nada. El colectivo siempre es el más importante. Retomando eso que dice Alicia, Agustín, tenía un poco ella de temor, dijo, me van a odiar cuando yo diga que pienso que deberían ser obligatorias las vacunas para todo el mundo. Está hablando de medidas draconianas, es decir, medidas más estrictas. Sin embargo, hemos visto que en el mundo lo que ha funcionado son medidas más estrictas. Cuando apareció en China, en Wuhan, el gobierno chino mandó al ejército, sitiaron la ciudad e impidieron que nadie saliera de sus casas. Occidente dijo el Estado totalitario chino, restringiendo las libertades, los derechos humanos. Al ratito Italia ya estaba lleno de casos y muchísimas muertes. Y lo que al principio parecía un mundo de gente contagiada, que fueron 80,000 en China, quedó rebasadísimo por Italia, Francia, el Reino Unido, todos estos países con una tradición libertaria mucho mayor. Viene Francia y pone medidas más draconianas que el resto de Europa, es decir, en el mundo es uno de los países más estrictos.
¿Y cuál es el resultado? Un montón de protestas y que en lo que va de la medida para acá, 7 millones de personas más en Francia se han vacunado por motivo de que ya se exige el pase sanitario. Es decir, es una medida draconiana, pero eficaz. Está logrando que la gente se vacune. ¿No estarías tú, Agustín, viendo estos resultados por medidas más draconianas en México? Es decir, vamos a endurecer las restricciones, entre ellas empezar a exigir un pase sanitario. Sí, a ver, tomando la participación de Alicia, y sí tiene razón, el Estado, la autoridad, el que tiene la mayoría, tiene que tomar una decisión y tiene que tomar una decisión eficaz para todos. Desde un punto de vista médico racional, debe haber una inmunidad general. Por eso casi todas las legislaciones y en el mundo tiene el efecto de vacunación y hasta a nivel internacional se promueve la vacunación para evitar brotes de enfermedades previsibles. Entonces, sí es racional, pero esto no implica que sea draconiano y que impida los derechos. Como está estructurado el derecho y las sociedades precisamente bajo el argumento de tu garantía individual, de tus garantías frente a un juez, un recurso y de no discriminación, la minoría puede activar mecanismos de excepción y mecanismos más complicados, es decir, exigir sus derechos. Naturalmente, eso cuesta. Las personas no quieren pelearse, no quieren generar conflictos, no quieren trabajar de más. Ese es un incentivo básico de, si lo dice el derecho, ¿por qué lo cumplimos? Porque irme a un tribunal para que me den la razón me cuesta más que pagar la multa. Hay esos incentivos de Estado. Por ejemplo, y esta es otra disposición que existe. Según la ley de Profeco, que es para regular regulaciones entre particulares cuando ingresas a un comercio, si tú ingresas, por razones de seguridad, le puedes preguntar a una persona con discapacidad que se vaya. Le puedes pedir a una persona que no ingrese, pero por razones de seguridad. Me las han aplicado, me ven que camino mal, piensan que me voy a caer, que me voy a lastimar y voy a lastimar a otros comensales. Entonces me han pedido que no entre, pero está justificado por ley. Es con estereotipos y todo lo que tú quieras, que eso es lo que tiene que decir el Estado. Tiene que promover exactamente lo que tienes que hacer. Las medidas, que la vacuna es adecuada en el caso de personas con discapacidad. No es que yo sea un riesgo, sino más bien la falta de accesibilidad genera ese riesgo. Hay que cambiar el entorno. Pero es con educación y sensibilización. Y por eso las medidas. Y en cuanto a lo draconiano, estamos diciendo sí, en la eficacia del derecho. Porque si lo dices que es como derecho, realmente por esa convicción social y moral, muchos lo van a cumplir. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una gran reticencia, uno de los argumentos es una prueba experimental no autorizada plenamente. Y dicen, una vez autorizada plenamente, yo sí me vacuno. ¿Por qué? Por la fortaleza completa de si ya tomo otros medicamentos, otras vacunas que ya están aprobadas plenamente, esta, cuando sea pleno, ya tiene la autoridad de hacerlo. O sea, es que es mucho más respecto a lo cultural y respecto a las otras medidas de derecho y cómo es la cultura mexicana. En el caso mexicano, el Estado de Derecho, por más que obligues a alguien, no va a servir. Por más que trates de sancionar a alguien, no va a servir. Más bien sería por convencimiento social. El ejemplo de manejar. Hay una sanción, te pueden sancionar, te pueden meter al torito, pero realmente en gran medida manejas bien, no tomas porque sabes que puedes dañar a otras personas. Y para un porcentaje de esas personas que insisten que sí pueden, pues hay los operativos que te meten al torito.
pero ¿cuántas veces metes a una persona al torito? Entonces, es una mezcla entre la sanción, la posibilidad de sanción de derecho y también el efecto cultural de por qué lo estás haciendo, para ayudar a los demás. Esos son los dos efectos del derecho. Y sí puede ser exigente cumplir el derecho, aunque no sea eficaz y de cumplimiento efectivo. Y para respetar las libertades de los demás, tienes la garantía judicial. Hasta en derechos humanos y a nivel internacional, y nuestra Constitución establece el derecho de suspender garantías individuales, excepto la revisión judicial. Entonces dices, aun cuando seas lo más exigente, hay motivos específicos para suspender derechos. El caso de la emergencia sanitaria, que sí fue un problema, porque como que no tenía las características jurídicas de revisión y garantías específicas, porque nadie las ha utilizado en ese marco, pero sí se permite. Excelente. Oye, Gonzalo, dijiste algo que me pareció muy interesante. Este asunto del pase sanitario, la implementación, incluso la obligatoriedad de la vacuna, rebasa el marco legal o rebasa el tema legal, ¿no? El ámbito legal. Y hay que voltear a ver hacia lo que tú llamaste la realidad fáctica, ¿no? Lo que está pasando allá afuera. Ya tenemos realmente no sé cuántas vacunas autorizadas aquí en México, ¿alguien sabe? Son 6, 7, más o menos por ahí, ¿no? Autorizadas. Ya hay una de ellas que en Estados Unidos tiene la autorización ya no para vacuna de emergencia, sino ya es una autorización total, Pfizer. Y tenemos ya un cierto porcentaje de vacunación aquí en México. Las vacunas son gratuitas. ¿Cuáles son los elementos, estos elementos de la realidad fáctica que hay que tomar en cuenta, dado este contexto de accesibilidad o no a la vacuna, de que tenemos un montón de grupos indígenas que tienen sus propios derechos, ¿no? Los indígenas tienen un marco legal adicional interesante. ¿Cuáles serían para ti los recursos, si es que así lo crees, frente a un pase sanitario, los recursos que justificaran o algo así, o en qué términos o en dónde podríamos empezar a pedir un pase sanitario, así como si nos piden un cubrebocas, que era, digamos, algo como la vacuna, pero en el inicio era lo único que nos protegía, o sea, la distancia, cubrebocas, aislamiento. Ahorita ya avanzamos, ya hay algunas vacunas. ¿Cómo podríamos ir avanzando para allá? Ok, a ver, bueno, vamos avanzando, Arturo, yo creo que vamos avanzando. Digo, de alguna u otra forma, ya todos tenemos cierto pase de vacunación con la famosa Cartilla Nacional de Vacunación, o sea, tampoco es algo es extremo, ¿no? Sin embargo, estas consideraciones fácticas que comentaba, pues son, hoy por hoy, es que no tenemos, la población en México y en muchos países todavía no tiene acceso a la vacuna, ¿no? ¿Qué pasa? En México, bueno, y entiendo que en otros países ha sido muy parecido, el despliegue, digamos, de esta vacuna, que también entiendo que en todo, bueno, al menos en los países que yo he estudiado, pues entiendo que ha sido gratis, entonces no hay una discriminación ahí de que tú eres rico y tienes dinero para vacunarte y yo no. Entonces, digamos, cuando menos esa se ha salvado, muy bien, pero sigue habiendo bloques, ¿no? O sea, hemos empezado con edades, ¿no? Edades, ahorita creo que van 20 a 30, bueno, ya no sé exactamente si seguimos en los 20 y 30, etcétera, ¿no? Pero yo te diría, a ver, por ejemplo, ya me enteré de un caso de un niño de 14 años que pidió un amparo y lo acaba de ganar porque él se quiere vacunar. Y ya se ordenó a las autoridades sanitarias que a este niño de 14 años pues le pongan la vacuna porque lo están discriminando por edad, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que te digo que estas condiciones fácticas
hacen complicado, y es lo que dice la UNESCO en una declaración que hizo de su comité de bioética, y también creo que la Organización Mundial de Salud, han comentado que si bien digamos, ayuda a motivar a que las gentes estén vacunadas, tener este famoso este pasaporte de COVID, hay que tener cuidado en que no se vuelva discriminatorio, ¿no? Hoy por hoy hay ciertos estratos de la población que no han tenido acceso a la vacuna, y si uno va a un restaurante o va pues, a donde usted quiera, ¿no? Van al cine o van a un teatro o van por la calle y de repente los para un policía y les dice, a ver, no, usted no puede transitar por aquí si no trae su pasaporte, pues no todas las personas han tenido acceso a la vacunación. Entonces son esas condiciones fácticas que yo creo que hacen complicado que hoy por hoy podamos tener ese pasaporte COVID, ¿no? Ciertamente en algún momento pues habrá ya las condiciones y ciertamente respetando mucho los temas de los derechos fundamentales, el derecho a elegir, el derecho religioso a no tomar la vacuna, o por alguna restricción médica, pues que no se vacunen, ¿no? Pero yo las veo así, Arturo, hoy por hoy estas restricciones, ¿no? Cuando menos de edad. Ok, vamos a pasar a la ronda final. Y me gustaría, Agustín, que nos comentaras cuál es para ti ese umbral para definir si es discriminación o no es discriminación. A mí, después de escucharlos, aunque es muy buena la información, todavía no me queda claro. ¿Es posible? ¿Sería discriminatorio que en un restaurante el dueño del restaurante obligue a sus empleados, o no los obligue a vacunarse, sino que les diga, si no se vacunan, no pueden seguir trabajando aquí? ¿Eso es discriminación o no es discriminación, Agustín? Sí, a ver, vamos, lo hemos hablado muchas veces, ¿qué es discriminación? Vamos a ver en el caso de las vacunas. La discriminación surge cuando hay una distinción a un grupo específico. En este caso va a ser la persona vacunada contra la no vacunada. Entonces es por una condición específica, vacunado o condición de salud. Ahora, ¿cuál es el perjuicio que genera la discriminación? ¿O por qué le pedimos o tenemos la idea que estar vacunado o no es bueno? La idea aquí es una cuestión, como decía Gonzalo, muy sencillo, es que no va a transmitir el virus, o que al menos no se va a enfermar, y por razones de salud no va a enfermar a nadie más, y no va a poner el aspecto de salud, que por ejemplo se ha visto que a nivel de sobremuerte, por el temor que todos tenemos de ir al hospital, no nos estamos atendiendo, y las muertes por no atendernos están exageradas. Entonces, por temor a no atendernos, o a lo mejor por no que se diagnostica, entonces ahí es el estereotipo y el perjuicio. Y aquí vienen los dos datos. No tenemos el dato histórico de saber si la vacuna funciona o no, o dos, si la inmunidad funciona. ¿Por qué? Puedes decir, estoy vacunado. Por ejemplo, ahorita yo soy profesor. Yo no tengo datos seguros que te pueda decir que yo estando vacunado tengo la misma respuesta inmunológica. Entonces, y eso va a ser casi imposible objetivamente determinarlo. ¿Por qué? Porque no tienes los estudios, varía, yo tengo una condición específica que a lo mejor mi respuesta inmune sea distinta. Entonces, va a ser muy difícil exigir eso. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato claro de tu respuesta de inmunidad. No sabemos si el 95% de los demás está vacunado y tú no estás vacunado. ¿Es el mismo riesgo? No, por aspectos de inmunidad. Es decir, para que sea obligatorio y cumpla los criterios de hacer una distinción objetiva, racional y proporcional, va a ser casi imposible
justificar eso como autoridad, como particular. Por eso, si la persona dice, no te dejo, va a ser mucho más fácil que él vaya al amparo, que él vaya a los institutos de no discriminación y les diga, oye, me están discriminando, ¿por qué dicen esto? Sin tener los datos, que lo digan. Pero eso no implica que la regla general sea, tienes que estar vacunado. Y si tú consideras que te están discriminando, estás en vías de generar el mecanismo de excepción y seguramente ganarlo. Pero por tener ese riesgo y tener esa obligación de tener todo bien hecho, seguramente va a ser difícil. En pocas palabras, si un particular dice, ¿lo tomas? Sí, debe ser esa acción. Va a ser discriminatorio seguramente porque va a ser imposible que sea objetivo. Y si alguien te dice que no, mejor déjalo entrar, porque lo vas a perder. Alicia, nos toca el tema, Agustín, muy interesante de que, bueno, no hay materia o no hay evidencia para sustentar que es eficiente y que garantiza la no transmisión del virus y por lo tanto es difícil, digamos, establecer este tipo de medidas. Pero se han establecido medidas en todos los países del mundo, en México también, sin ni siquiera saber bien qué es el virus, ni la velocidad de transmisión, ni todo eso. Es decir, el sentido común, el sentido de precaución, el principio precautorio, todo eso se activa. En este caso, pues no tenemos los datos, toda la información en la mano para decidir a ciencia cierta qué es lo que tenemos que hacer. Pero si algo ha pasado en esa pandemia es que nadie sabe a ciencia cierta nada, ¿no? O sea, todos, regreso a clases, regresaremos, y no es una discusión nacional, es mundial, ¿no? El cubreboca, no cubreboca, es una... En esta discusión, no de datos duros, sino de sentido común, ¿quiénes deberían de estar más obligados, qué sector en la sociedad mexicana a aplicarse la vacuna? Profesores, personal de salud, personal que labora en transporte colectivo, no sé, ¿quiénes sí deberían, por sentido común, estar completamente vacunados? Yo creo que todos, no solamente un sector, porque al final del día un sujeto se mueve en diferentes imaginarios todo el tiempo, todo el día. Entonces, si pensamos que volvemos a esta idea que mencionaba, me parece, no me acuerdo si fue Gonzalo Agustín, no sé, los tianguistas, ¿no? Por ejemplo, pensar solamente en un sector, en los sectores pobres. No, porque al final del día todos convivimos en algún determinado momento, en algún escenario, en algún imaginario, y en ese punto tienes probabilidades de contagiarte y ni te diste cuenta. Entonces, yo considero que son todos, todos. Y más bien lo que corresponde sería que se agilizara más el proceso de vacunación, no solamente pensando en la ciudad, porque siempre tenemos como esta idea, ¿no? De que primero la Ciudad de México, las grandes ciudades son las beneficiadas y luego los demás, ¿no? Apenas hace como, ¿qué serán? Un mes más o menos, algo así, llegaron a los pueblos, los poblados de Oaxaca. Estoy poniendo un ejemplo. O sea, estamos hablando de gente que se murió de COVID en diciembre para acá, porque en esas zonas no llegaba la vacuna. Entonces, me parece que en ese sentido sí habría que vacunarse todos los sectores, sin excepción. O sea, aquí no hay, y lo hemos visto, ¿no? Los casos de personas que son no pobres, sino de clase alta o clase media alta, que también se han contagiado. Yo creo que en ese sentido no hay que pensarlo como sectores si pobres o no pobres, ¿no? O si los que conducen el microbús o los que andan, da igual, al final del día te puedes contagiar. Más bien, empezar a agilizar el proceso de vacunación en todos lados,
no solamente en las grandes ciudades, en todos lados, en los poblados más pequeños, porque de alguna manera reduces el riesgo de esas personas y de las que andan por ahí, que últimamente he visto que mucha gente se está yendo de paseo y entonces, como ya están vacunados, se van a algunos estados que por ejemplo, estoy poniendo Oaxaca porque, bueno, yo soy de Oaxaca, ¿no? Entonces, en Oaxaca, cuando estaba en verde, pues toda la gente se fue a la ciudad de Oaxaca a pasear porque estaba en verde. Pues sí, pero tú tenías el rojo en tu ciudad. Entonces, te estabas llevando, pues, el virus, estabas poniendo en riesgo a la gente que estaba en esa ciudad. Entonces, más bien sí, no hacer como esta distinción, sino vacunar a todos los sectores para que en el momento en el que convivan, porque eso es inevitable, no haya el riesgo sanitario sea menor y que sí se amplíe la vacunación a todos los estados y a todas las comunidades en las que no ha llegado todavía. Yo lo veo de ese modo. Claro, sí, es un asunto de distribución, pero también tal vez de obligatoriedad. Gonzalo, ahora me voy a poner del otro lado. Yo soy el restaurantero que puse la medida de que en mi restaurante no puede trabajar nadie que no está vacunado, argumentando la protección al derecho a la salud de todos, de comensales, de los mismos que estamos ahí. Pero me metieron un amparo, uno de los meseros. ¿Me puedes defender? ¿Hay materia para defenderme? ¿Hay recursos? O, como dice Agustín, vas a perder. ¿Qué se puede hacer? A ver, yo creo que aquí, digo, si ya dijo Agustín que vamos a perder, pues el experto ya, no, pero vamos a tratar de hacer el argumento contrario. Vamos a tratar de hacer el argumento contrario. A ver, más yo... bien sería, vas a perder. ¿Cuáles son las vas a consecuencias perder, de exacto. perder? Pero bueno, ¿cómo defiendo, no? O sea, ¿cómo defiendo al restaurantero, no? Entonces, a ver, yo pienso que desde el punto de vista, digamos, tratando de hacer el argumento jurídico, pues como dice Alicia, tenemos que buscar ponderar el derecho de la salud a la que tenemos todos con el derecho individual a no quererme vacunar. ¿Qué derecho digamos, si lo ponderamos, vale más? Desde el punto de vista ético, digo, ahorita si quieren, evidentemente jurídico, pues el tema social vale más que el individual, ¿no? Yo utilizaría, digamos, ese argumento, el tema de la salud de los comensales, de la salud de los colegas, de los que trabajan en el restaurante, también debe tener un cierto peso. Y yo, digamos, si me tocara defender al restaurantero, pues, utilizaría, digamos, esos argumentos para, pues para defenderme de mi trabajador que no quiere vacunarse, ¿no? Y un poco regreso a la frase, creo que Alicia ya lo dijo muy claramente, que dije hace un momento, esta pandemia no se acaba hasta que se acaba para todos. O sea, esa es una realidad. Mientras hay gente que no se ha vacunado, pues todos vamos a sufrir la pandemia, ¿no? Paolo Grossi, un jurista italiano, tiene una distinción muy bonita en materia de cumplimiento de las normas, ¿no? Él dice, digamos, que hay dos grandes niveles para cumplir las normas. Uno es la obediencia al derecho, en donde el ciudadano cumple porque sabe que si no cumple va a venir un peso, ¿no? Un peso de la ley y lo va a sancionar. Y otro grado es la observancia del derecho. Y él dice que como ciudadanos tenemos digamos, un deber social, olvidémonos de la parte jurídica, de saber que si cumplimos con esas normas, son normas de convivencia social. O sea, son normas que se diseñaron para eso, para que podamos convivir en la sociedad, ¿no? Entonces, aplicándolo a este tema de la vacuna, yo pienso que deberíamos de motivar, de fomentar la cultura a la vacunación y de que todos estemos vacunados, porque en la gran medida que logremos esa inmunidad de grupo, pues vamos a pasar más rápido esta
este trance de la pandemia, ¿no? Yo utilizaría esos argumentos, aunque me enfrento a un gran abogado como don Agustín, experto en derechos humanos, ¿no? Ok, me encanta. Se está poniendo buenísima aquí el litigio simulado. Y estaría muy bueno hacer la réplica, ya está pidiendo simulado, la ¿no? réplica Claro. ahí. Está Ajá. pidiendo el derecho a réplica. Entonces, por eso les digo, se pondría buenísimo, pero pues ya ven que las películas a veces duran hasta 3 horas, ¿no? Con los litigios, entonces no tenemos mucho tiempo para eso. Se nos está acabando, así es que yo dejaría a Agustín, no quiero que me vaya a demandar por discriminación, su réplica para el siguiente programa, que a lo mejor hacemos otro. Pero desde luego, si quieres que tu réplica sea tu comentario final del programa de hoy, estaría buenísimo. Yo solo les pediría que fueran breves y ya entramos a la ronda de los comentarios finales breves. Agustín, adelante. Ok, mi comentario final y réplica es de, si efectivamente tú, siendo socialmente responsable, asumes la consecuencia de tomar esas medidas, posiblemente generarás un acto de discriminación, tendrás una multa administrativa, tendrás que pagar un asunto de, si es un mesero, de un despido injustificado, a lo mejor de daños y perjuicios, algunos miles de pesos, seguramente llegarás a un convenio. Pero ¿cuánto vale la salud tuya, la de tus trabajadores y de tus comensales? Si vale más eso que un posible arriego o un posible litigio, asume el riesgo. Ese sería el punto. Y en ponderación general, tú debes de asumir el riesgo y normalmente los empresarios y las personas sí asumen ese riesgo. Por eso existen los abogados, para que calculen los riesgos y que se tomen esos riesgos. Pero decir que no tengas ningún riesgo es eso. Lo que yo sugiero es de, por salud, haz el acto, si sabes que vas a tener responsabilidad, paga la responsabilidad, asume la responsabilidad y hazlo, pero estás protegiendo a la mayoría, estás en lo correcto y en el derecho de hacerlo, aunque una persona tenga la razón o que no puedas defenderte contra una persona que considere que sea discriminado. Es súper interesante la reflexión que haces, Agustín. Es decir, un poco de desobediencia, ¿no? Desobediencia social y pacífica. Lo hago aunque me multen porque creo en eso y creo que es bueno para todos. Alicia, una reflexión final al respecto. Se está poniendo bueno aquí el litigio. Coméntanos. Me habría encantado verlos justo en un juicio, debe ser fabuloso. Pero yo me quedo con esta cuestión que sí es importante que el gobierno retome el papel que le corresponde en ese sentido. Sí es importante esta parte de la cultura de la vacunación, pero me parece que, híjole, no sé, se me hace como muy complicado porque basta salir a la calle para darte cuenta de que eso es, o sea, no está funcionando. Y no está funcionando tampoco porque tenemos a una persona todas las mañanas, todos los días, diciendo no es obligatorio, no funciona, no sirve el cubrebocas, no. O sea, ese tipo de cosas que además el sujeto interioriza y dice, pues no lo voy a hacer porque si no le pasa nada, pues entonces a mí tampoco. Pero no es cierto, de verdad sigan las medidas sanitarias, cuídense, porque de verdad yo sé que va a sonar como eslogan de no sé qué, pero si se cuidan también nos están cuidando a nosotros. Entonces, continuar con el uso el buen uso, el correcto uso del cubrebocas y el gel y todo lo que tú quieras, eso va a ayudar a que no te contagies y que de alguna manera tampoco contagies a otras personas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el colectivo es mucho más importante que el individuo al final del día. Entonces eso no hay que olvidarlo nunca. De verdad, por algo existen estas normas, y no solamente en cuanto a la ley, también hay normas sociales, justo en ese sentido, que te ayudan a seguir y a tener un orden, porque si no estaríamos, bueno, en otro lado. Yo cierro con eso. Excelente, Alicia, muchas gracias. Gonzalo, me encantó tu defensa, ponderar el derecho de todos por el derecho del individuo, eso me encantó.
Yo sí te contrataba como mi abogado para este caso, sin duda. Y ¿qué nos quieres decir como reflexión final, Gonzalo? Muchas gracias, Arturo. Bueno, la reflexión final primero sería, bueno, tener esta claridad de que como sociedad, como seres que vivimos en sociedad, pues somos corresponsables de nuestro prójimo, ¿no? O sea, yo no puedo andar en una moto a 100 por hora o en un coche en estado de veredad. O sea, yo creo que tenemos una responsabilidad solidaria con nuestros prójimos desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, desde el punto de vista ético, por un lado. Por otro lado, ojalá se siga fomentando la cultura de la vacunación, que logremos esa inmunidad general, y si se implementan los pasaportes COVID, que sí seamos muy conscientes de que pueden causar discriminación hoy por hoy, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a las vacunas, y que se respeten también esos derechos fundamentales, ya los expuso muy bien don Agustín, de pues el derecho a oponerme porque pues yo tengo una cuestión religiosa o alguna otra cuestión, que también se respeten y se respete esa dignidad que también es importante del ser humano, si es que se implementan estos pasaportes de COVID, ¿no? Y por último, bueno, pues agradecerte a ti, Arturo, evidentemente a Alicia y a Agustín por haberme permitido pues compartir estas reflexiones. Yo también me quedo muy contento, pues y aprendo mucho de estos paneles, ¿no? Muchas gracias. Oye, pues muchísimas gracias a los tres, Alicia, Gonzalo y Agustín. Yo podría pasar aquí varias horas más platicando con ustedes este tema. Y, y, y yo creo que por lo que veo coincidimos en la reflexión final, el derecho de todos es más importante que el derecho individual. Me gustó mucho una frase de Macron que dice, en sociedad la libertad no se conjuga en singular, se conjuga en plural. Y posiblemente, como hay amigos que me han dicho, es un conejillo de indias porque son vacunas experimentales. Y puede ser que sí, pero asumo la responsabilidad a todas y todos ustedes que nos están viendo. Les agradecemos mucho. Este programa se llama la tercera temporada de Ética y Pandemia, vacunación y certificados. Mi nombre es Arturo Carrillo y el canal es Entre Todos. Muchísimas gracias y gracias por escucharnos y vernos. Gracias a ustedes tres.